Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que
tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimados hermanos. Qué felicidad oír este canto tan precioso de nuestro hermano, que canta nuestro hermano Luis Fernando de León, de allá de Guatemala, que es una belleza la manera como lo canta y las cosas que canta. Así que, mis hermanos, seamos pues bendecidos esta mañana, y agradezco por supuesto al pastor Isaí Ramos, a nuestro hermano Gamaliel de allá de la ciudad de Nueva York, y a los hermanos que nos estén escuchando y retransmitiendo este programa allá por Centroamérica. Así que, mis hermanos, usted recuerda que en el mensaje pasado hablamos acerca de la razón por la cual el apóstol rechazó que los intelectuales de Grecia tuvieran derecho a juzgar el evangelio. Así que, mis hermanos, sin embargo, les dijo que eran hombres naturales. Dijo, el hombre animal no puede entender las cosas de Dios, pues porque le son locura. Sin embargo, aunque esa gente se movía por un nivel de entendimiento conocido como ese nivel intelectual, no podía entender el evangelio ni los secretos de Dios de este evangelio, porque estos están muy por encima de ese nivel de entendimiento. Así que es la razón por la cual no aceptó. Sin embargo, teníamos un segundo problema. Habíamos dicho las conclusiones a las que habían llegado algunos hermanos y habían promovido, en el sentido que Pablo era un incapacitado, un inhabilitado, porque era un hombre que no tenía una elocuencia, no tenía ese carisma de la oratoria, y que por lo tanto, pues era inhábil para estas cuestiones de este evangelio. Muy bien, mis hermanos, pues de esa manera es como hemos venido viendo todas esas trabas que el apóstol encontró tan solamente para entrar a la iglesia a poner orden. Y voy a leer esta mañana el capítulo 3. Hemos entrado al capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 8. Voy a leer. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Muy bien, pues entonces no olvidemos esta cuestión que el apóstol está planteando y las razones por las cuales lo está haciendo. Habíamos dicho precisamente a raíz de esos grupos que se habían formado
unos en torno al nombre de Pablo, otros en el nombre de Apolo o de Pedro. Así que en el mensaje pasado, mis hermanos, quedó muy claro que en el caso Corinto, el apóstol debía resolver varios problemas antes de ejercer su autoridad en la iglesia y poner orden. Uno, fíjese bien, era descalificar. Pero fíjese lo que le digo, y descalificar de manera razonable el derecho que los intelectuales griegos se habían otorgado para juzgar el evangelio del crucificado. Insisto, descalificó, pero de manera muy razonable, muy explicada, las razones por las cuales él descalificaba también a los griegos como gente calificada para juzgar el evangelio. Es decir, no fue el capricho de decir, no, ellos no tienen ningún derecho a juzgar el evangelio y amén. No lo tienen. Y se los voy a explicar por qué no lo tienen. Eso es lo que hace Pablo. Y en segundo lugar, así como había descalificado a los sabios griegos, ahora ha de descalificar y eso también de manera razonable el derecho que un grupo de hermanos de Corinto se habían otorgado para juzgarlo a él. ¿Ve usted la cuestión? Descalificó a los intelectuales por juzgar el evangelio sin tener capacidad para ello, pero ahora habrá de descalificar a los hermanos de Corinto en el sentido de qué derecho tenían para juzgarlo a él, en tanto que eran carnales. Y descalificarlo diciendo que tenía incapacidad ministerial. Y mientras eso no quedara resuelto, se puede decir que no había condiciones apropiadas para que el apóstol también, de manera razonable y muy justificada, juzgara la conducta de aquella iglesia. Yo no sé si usted va conmigo con esa idea, pero yo estoy hablando que el apóstol, las cosas que decía, las razonaba y les explicaba por qué una cosa y por qué la otra. Vea la idea. Es que a consecuencia de la opinión que dieron esos llamados sabios griegos sobre el evangelio, que dijeron que no tenía ningún valor intelectual, que no tenía ningún contenido de sabiduría que fuera interesante para la sabiduría griega. Y precisamente por esa opinión, el apóstol fue juzgado por un grupo de la iglesia. Y entonces él, como alguien sin jerarquía apostólica, lo querían ver como alguien que no representaba nada, incluso que era una usurpación llamarse apóstol porque no lo era. Y si no, le habrían de decir, tráenos cartas de allá de Jerusalén. Es el atrevimiento de aquellos que tienen una vida carnal, no una vida espiritual. Lo consideraban un usurpador apostólico, haciendo defensa el apóstol Pablo, no solo de la sabiduría que había en el evangelio, sino que hizo defensa de su ministerio. Por eso dijo en otra ocasión, mi ministerio honro. Y que dije, esa defensa que hizo de su ministerio, también lo hace de manera muy razonable. Porque no se trata de decir una cosa nomás por decirla. Hay que justificarla de manera razonable. Eso es lo que hace el apóstol en los capítulos 1 y 2, de los que ya hemos hablado, descubriendo a los hermanos cuál era la razón por la cual los intelectuales griegos
no pudieron encontrar en el Evangelio nada valioso, nada significativo en el mensaje del crucificado. Y concluyendo que ese anuncio era un anuncio loco, creído por locos. Pero al decir eso, que el Evangelio era una locura, yo dije, estaban descalificando y haciendo un perfil de la iglesia de Jesucristo, que era gente sin cordura, impreparada, ignorante, descalificando aún a la misma iglesia de Jesucristo. ¿Va conmigo? Pero quiero aprovechar para hacer un señalamiento. Y es que al descalificar a los sabios de Grecia, mostrando que ellos sí estaban y eran un sector incapacitado para juzgar cosas de la fe. Porque la sabiduría del Evangelio, a diferencia de la sabiduría de los griegos, que pertenecía, y lo expliqué, a un segundo nivel. Recuerde usted que el nivel más bajo del conocimiento es el de los sentidos. Un nivel superior es el del mundo de las ideas, cosa que ha subido, que sube en los corazones de los hombres, pero que por encima de ese segundo nivel de conocimiento, que era muy apreciable, no alcanzaba, porque las verdades del Evangelio eran un misterio que se movía por un tercer nivel superior, que es el del Espíritu. No olvide esa idea. Y las cosas del Espíritu quedaban fuera del alcance de esta gente. Yo decía el día pasado, aunque se pusieran de puntitas, no alcanzaban a ver ese nivel. Así que no voy a repetir estas cosas porque las he dicho varias veces. Solo diré que llegó con ellos a la conclusión que el hombre natural, que llamó el hombre animal, el hombre meramente, o también el hombre meramente intelectual, que es hombre natural, no puede entender las cosas de Dios, porque el Evangelio de Jesucristo pertenece a una esfera superior, que es una esfera espiritual. Por lo tanto, esas cosas de ese nivel se tienen que entender espiritualmente. Y para entenderlo espiritualmente se necesita tener al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo iban entonces los intelectuales griegos que no creían en Cristo? ¿En qué manera iban a tener el Espíritu Santo en ellos que les hiciera entender los misterios de esta verdad del crucificado? Eran los incapacitados, eran ellos. Y dije, cuando los hermanos de Corinto se dieron por enterados del por qué los académicos de Corinto no podían entender estas cosas, es cuando el apóstol fija de manera indirecta que ellos mismos, ustedes, el grupito rebelde, el grupito que me juzgó, ustedes fueron impresionados por los intelectuales, por los que se mueven en el segundo nivel, porque ustedes no son una iglesia espiritual. Escúcheme bien, ustedes no son una iglesia espiritual. Por eso no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Y por consecuencia, no tienen derecho ustedes, hermanos corintios, ni calidad para pensar siquiera que pueden juzgar cosas espirituales, pues son creyentes carnales.
Vea usted la maniobra del apóstol. Una maniobra extraordinaria. Y es entonces que se dirige a ellos y les dice: muy bien, ya hemos aclarado la razón de los señores intelectuales. Ahora quiero hablar con ustedes. A ustedes no puedo hablaros como espirituales. Sí, les dijo, hermanos, pero no les puedo hablar como gente espiritual, sino como a carnales. Ustedes, en la forma de entender las cosas, como no son espirituales, tienen que entenderla entonces a la manera de los hombres naturales. Y ustedes no son distintos en el entendimiento a los demás que no conocen a Cristo. Por lo que a ustedes les digo lo mismo que les dije a ellos. Que cuál derecho tienen, les dije a los griegos, para juzgar el evangelio, si no son hombres espirituales. Pues a ustedes, corintios, les digo, ¿cuál derecho les asiste para juzgarme si son carnales ustedes? ¿No están en mejor posición que los intelectuales? Que como hombres carnales no tienen ningún derecho de juicio en el cuerpo de Cristo. Y esta es una cuestión interesantísima en las iglesias. Quien tiene derecho a juzgar las cosas de la iglesia por exigencia, necesariamente deben de ser gente espiritual. Ponga usted en la iglesia gente carnal, como estos corintios, y verá el desastre que le arman. Porque no tienen en sus corazones el consejo del Espíritu de Dios. Y por regla general opinan arruinando a los creyentes en las iglesias. Insisto, nadie tiene derecho de juzgar en el cuerpo de Cristo si él en lo personal no es alguien espiritual, sino carnal. ¿No les ha dicho que es el espiritual y solamente él el que tiene calidad para juzgar todas las cosas y que él no es juzgado de nadie? Y usted me podrá decir, hermano Ramos, estoy de acuerdo y entiendo eso, que un creyente carnal, hermano, de veras, esto a mí me golpea el alma. ¿Cuánto creyente que vive en la carne tiene posición de opinión en la iglesia de Jesucristo? Y son un desastre. Y tener gente espiritual en la iglesia es un gran tesoro, aunque sea gente que no figure mucho. Entiendo eso. Que un creyente carnal no tiene derecho a juzgar al hombre espiritual. Ni siquiera se le otorga el derecho bíblico de tener derecho de opinión en el cuerpo de Cristo. Disculpándome el pleonasmo. Pero, ¿cómo es que un hombre espiritual queda exento o fuera del alcance que alguien lo juzgue? Bueno, porque el que es menor no juzga a alguien que es mayor. Un creyente carnal no tiene la posición de un creyente espiritual. Pero hagamos una precisión, porque puede tener varios lados de ese porqué. Y es que un hombre que tiene calidad de hombre espiritual es un hombre dimensionado en la vida superior que hay en el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y nadie, a un hombre espiritual, nadie le encontrará nada como para poder juzgar. Al hombre espiritual, nadie lo juzga. Solo por eso, porque el hombre espiritual nunca hará nada
que lo exponga a un juicio. Así que de esa manera, me parece que el apóstol ha empezado a poner orden en el caso de los intelectuales. Y al caso de los hermanos que lo juzgaban como poca cosa, el apóstol poca cosa. Además decían que hasta era desgarbado, no tenía buena presencia, que era feo en realidad, decían. ¿En qué tenían que meterse hasta con eso? Si así fuera. O alguien, ¿cómo se atribuía el derecho a corregir a la iglesia? El apóstol Pablo. Ahora, eso se ha resuelto. El apóstol se ha puesto así por encima de todos, por encima de los intelectuales y por encima de los hermanos de la iglesia de Corinto. Y de esa manera es que entra al capítulo 3, pone su pie en la puerta del capítulo 3, que sería algo así como: muy bien, mis hermanos, hablemos entonces de ustedes. Ya hemos hablado de los intelectuales, de mí, hablemos de ustedes. Y yo digo, el apóstol ya va rumbo a corregir los graves males de esa iglesia. Y con toda ventaja, los llama carnales. Ahora, no estrictamente carnales, porque ciertamente esa clasificación pertenece a quien no ha sido regenerado, pero estos eran unos creyentes. Se le aplica a quien no conoce la salvación. Ese es el hombre estrictamente carnal. Pero a estos los ha llamado hermanos, iglesia de Dios, los ha llamado santificados, enriquecidos por la gracia. Estos eran creyentes y convertidos a la fe de Jesucristo. Así que por lo pronto no los llama carnales, sino les dice como carnales. Es un símil, que era para decirle cómo se parecen a los hombres que son carnales, cómo se parecen a los que no conocen a Cristo. Y ustedes son como carnales, porque piensan como los que no son salvos. Hay mucha gente en la iglesia que piensa igual que los no creyentes, como los que no han nacido de nuevo. Solo viven su vida en Cristo en cierto grado, un poquito más arriba que los inconversos. Pero ¿cómo se parecen a ellos?, dijo Pablo. No se parecen a los espirituales. Y entonces descubro que se parecen mucho a los hombres que no conocen a Cristo. Por eso usa ¿cómo? Para recalcar que aunque no son inconversos, ¿cómo se parecen? ¿Diría usted que el apóstol tenía razón al decir esto? ¿Habrá creyentes en la iglesia que se parecen mucho a los inconversos? Yo digo que sí. Esa es mi experiencia de 53 años en el ministerio, salvo su mejor opinión. Se asemejan, casi son iguales, dice Pablo, entre unos y otros. No hay mucha diferencia. Oiga, qué declaración acaba de hacerle el apóstol Pablo. Atrevidos, así que quisieron juzgarme. Muy bien, muy bien. Eso que acaba de decirles debió sorprenderlos. Y entonces, por lógica, habrían de decir los corintios: un momento, pero ¿en qué se apoya, hermano Pablo, para llamarnos de esa manera? Si nosotros somos nacidos de nuevo por la gracia. Y he dicho que cada cosa que dice el apóstol también la justifica, también explica por qué se lo dice. Pero espere tantito. Hagamos aquí una precisión.
Y es que antes de entrar a corregir la conducta de la iglesia, debe corregir aquella cuestión de la formación de grupos, de la división que había. Que por cierto, eso de las divisiones en las iglesias es un flagelo. ¿Cómo lastima a la iglesia? Es decir, eso de que se formen grupos donde unos hacia un lado y otros se estiren hacia otro lado, pues si dos no están de acuerdo, no caminan juntos. Esas divisiones, ¿cómo lastiman la vida de la iglesia? Esas había que dejarlas sin efecto. Y me escuche el Señor y los hijos de Dios pongan manos a la obra para erradicar ese mal de la iglesia. O dicho de otro modo, mostrará lo impropio, lo irrazonable y lo insensato de semejante conducta de los creyentes. Pero vea la estrategia del apóstol. Antes de señalar conductas que deban ser corregidas, es necesario, dije, lograr la unidad de la iglesia. Y después, para corregir casos extremos, habrá de decirles, como lo dice en 1 Corintios 5:4, juntaos vosotros y mi espíritu. ¿Para qué? Para disciplinar a un hombre de la iglesia. Y era una disciplina severa. Y al parecer este hombre, alguien importante, porque pues la iglesia no había dicho media palabra, aunque este hombre vivía o tenía a la mujer de su padre, y la iglesia, bien, gracias. ¿Cómo lograr eso con una iglesia dividida ante los grupos de poder? Así que primero ve de frente a esos grupitos de poder, y para eso empieza llamándolos carnales o como carnales. ¿Acaso el que es espiritual, según el verso 3, dice, entre ellos había celos y contiendas y disensiones? Oiga, a mí no me interesa que un hermano o una hermanita anden hablando en lenguas y que se sienta que ellos son sumamente espirituales si se manejan con estos caminos de las disensiones, de las contiendas. Pues discúlpeme, pero voy a decir como Pablo, yo no los acepto como gente espiritual. ¿No son carnales? Estas cosas no las hace el creyente, el que es espiritual. Pero déjeme decir lo mismo y decirlo de otra manera. Vivían llenos de celos. Oiga, espéreme, digo, ¿de celos, hermano Ramos? Sí, de celos. Y yo creo que la mente de ustedes se fue pues a los celos entre esposos. Pero aquí no se refiere a eso, a esas suspicacias que se dan entre hombre y mujer, y que te fijaste y que vi que volteaste, y que de esos detallitos. En este caso particular no está hablando de eso. El griego dice que es tener envidia ardiente a grado tal, fíjense bien, que despliegan la misma malicia sobre otros creyentes, la misma malicia que se despliega contra quien es un enemigo. Y luego no somos miembros en el cuerpo de Cristo, donde malicia significa tener inclinación para hacer el mal a otro creyente, o por lo menos es no querer favorecer, una especie de para que se le quite. No se le va a quitar, hermano. Así no opera el hombre espiritual. Y claro, siempre tendrán una justificante. Según su propia opinión, alegarán motivos de disgusto. Es que estoy muy molesto con esta persona y no quiero favorecerlo. No le voy a hacer mal, van a decir, pero no lo quiero favorecer. Pero
lo hacían por el mero gusto de darse satisfacción. No lo ayudé. Y eso tiene parentesco con la venganza. Después de solo decir eso, diría el apóstol: voy a seguir preguntándoles, hermanos. Los he llamado carnales y como tales, teniendo envidias, disensiones, siguen pensando que tienen algún derecho para juzgarme a mí. Vea usted cómo el apóstol ha endurecido el lenguaje. El que vive así en la iglesia contraviene lo que el Señor Jesús ha mandado de no pagar a nadie mal con mal. Ve cómo el apóstol, ve cómo los está rebasando. Ustedes son espirituales y el espiritual tiene envidia, tiene celos, tiene disensiones. Ustedes no son espirituales, ¿qué derecho tienen a juzgarme a mí? Y sigue el apóstol. Y contiendas. Les habla de sus contiendas, sus pleitos, que en este caso del que habla el apóstol sería: no hay rivalidades entre ustedes, donde cada uno busca sus propios intereses. Y eso los había llevado a mantener la iglesia en desacuerdos y a formar alrededor de ellos grupos de apoyo. ¿Me verán ustedes a mí a la cara?, les diría el apóstol Pablo. ¿Me pueden ver a los ojos y negar y decirme nosotros no somos carnales? Y estas cosas no son las mismas cosas que hacen los que no son creyentes. Yo no sé cómo esté usted asimilando esta enseñanza del apóstol, pero a mí me parece que si el creyente se sujeta a lo que está escrito y corrige, la iglesia se va a ver muy bonita. Va a ser una iglesia hermosa, la que busca que estén allí creyentes espirituales. ¿Ustedes no son carnales? ¿Me verán a la cara y me van a decir que ustedes no son carnales? Y estas cosas no son las mismas cosas que hacen los que no son creyentes. No son estas conductas características de los hombres del mundo. Y una conducta así, señores de Corinto, ni en la más mínima proporción usted lo ve en los hombres que son espirituales. Qué bonita es una iglesia que tiene gente espiritual, gente no problemática. De esa manera el apóstol ha puesto en alto los sentimientos más comunes entre ellos. Era lo que prevalecía. Pero toda formación de grupos son siempre producto necesariamente de un trabajo de convencimiento que se fue desarrollando para formar grupos alrededor que pensaran como ellos, que se apoyaran mutuamente en cualquier cosa, no en las cosas del espíritu, sino en intereses personales. Así que era producto de un trabajo de convencimiento deliberado. Y yo digo, qué manera de perder el tiempo en la iglesia. Un tiempo que al fin de cuentas, mis hermanos, pues no es nuestro. Y no lo es porque al comprarnos el Señor Jesús con su sangre, compró también nuestro tiempo. ¿Acaso no dijo el apóstol, no sabéis que no sois vuestros? Vea esto. Pedro diría, comprados sois por sangre. Vea esto, el lenguaje del apóstol, dije, se ha empezado a endurecer. Y ahora resulta que se olvida de decirles como carnales, sino que ahora les aplica directamente, sois carnales. Y le digo, hermano Pablo, ¿por qué ha hecho esto así? Él diría, quería quitarles el cómo.
y les dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No se comportan como cualquiera? Pues la contienda no glorifica a Dios, ni ayuda al prójimo. Una iglesia donde hay contienda, como lastima a la gente no creyente, pero que muy necesitada va a la iglesia con la esperanza de encontrar paz. Y encuentra que un intercambio de palabras duras, de pleito. Definitivamente, esto no complace a ninguno que no sea un creyente. Porque esos hermanos siguen aferrados a la manera de ser del hombre gobernado por los deseos de la carne. Yo digo que todo esto que está diciendo el apóstol bien podría ser reconocido o pensado como el lamento del apóstol. Está lamentando la vida de la iglesia, pero en su derecho espiritual de juzgar todo, avanza y le pone nombre a las cosas, a esa deficiencia de aquella iglesia de Dios de Corinto, de aquellos santificados en Cristo Jesús, de aquellos que habían sido enriquecidos con la gracia, cosa que sí era cierto. Pero donde esto también era cierto, habían puesto nombres a esos grupos, usándolos como bandera. Hombres que sin duda eran hombres dimensionados en Cristo, hombres de Dios como Pablo, Apolo, Pedro, pero que con todo y eso no se justifica que defendieran intereses personales tomando el nombre de esos hombres de Dios. Pero luego dice en el verso 4, y ese como les echa en cara, no son carnales, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. Díganme, hermanos corintios, ¿no sois carnales? Esos dos eran grandes figuras de la fe. Pablo, el apóstol y el fundador de esa iglesia. Apolos, un predicador elocuente y poderoso en las escrituras, que tiene un gran carisma. Y ante lo que decían de Pablo, de que no era hábil con la palabra, que no era esa clase de predicador con el que podrían lucirse ante los intelectuales. Si lleváramos a Apolo para que les predicara a los intelectuales, Apolo llenaba sus expectativas. Pero eso es hacer de los hombres una causa. Y ese es un mal grave. Porque los creyentes no pueden hacer causa alrededor de ninguno de los grandes predicadores de la historia y alrededor de ninguno hombre de Dios en estos días. Porque los creyentes dejan de ser objetivos. Y el apóstol deja para todos los tiempos. Cuán insensato es exaltar a los hombres, así sean los más grandes hombres de Dios. No me diga que no hay esas corrientes donde yo jalo con el hermano fulano de tal, porque ese es tremendo. Pues será muy tremendo, pero él no lo murió por usted y él no lo salvó. Por eso Pablo dijo, quieren un nombre alrededor del cual reunirse. Aquí está Cristo Jesús. Alrededor de él deben juntarse todos los creyentes en la causa suya, en los intereses de Cristo. Sin duda, aquellas grandes contiendas incluían quién era más grande y más importante en la iglesia de Corinto. Dirían, es que Pablo es apóstol y además no se les olvide el hombre de los milagros. ¿Cuándo habían visto más milagros que con el apóstol Pablo? Ridícula cuestión, decía Pablo.
El nombre del otro grupo era Apolos. Y defenderían. ¿Acaso no han oído la predicación deficiente de Pablo frente a la predicación eficaz de Apolos? ¿Y no escucharon el nombre de la elocuencia? Y que además era poderoso en las Escrituras. Él es hombre capaz. Y es cuando el apóstol Pablo aprieta el cerco y les dice algo que sería como esto. Muy bien, mis hermanos de la iglesia de Corinto. Ya que contienden con tanto fervor por nosotros, por Pablo y Apolo, les propongo una cosa, hermanos de la iglesia de Corinto. A ver qué les parece. Sin vernos entonces, ¿qué cosas somos Apolo y yo? Hagamos este ejercicio. Véanme a mí, vean a Apolo. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y él mismo contesta, sí. Son ministros de Jesucristo, por los cuales habéis creído. Pero Apolos y Pablo son sirvientes. Son sirvientes. Y esta es una lección. Si un hombre de esa dimensión no olvida que solo es un siervo, los hombres que han sido levantados por el Señor y que están teniendo éxito, bien harían en no olvidarse jamás que son solo siervos y que mantengan los pies en la tierra. Pero, ¿por qué debe eso ser olvidado por quienes no han alcanzado renombre? Pero agrego, y aunque lo hubieran alcanzado, jamás dejarán de ser siervos. Siervos por los cuales habéis creído al Señor Jesús. No dice en los cuales habéis creído. Y eso, dije Pablo, según que a cada uno nos ha concedido el Señor. Ellos no eran cabezas de grupos rivales, pero al decirles que solo eran ministros o sirvientes de Cristo, escúcheme bien, mis hermanos, le reprocha. Y yo le voy a decir una cosa, cuando los hombres permiten que esas cosas sucedan, ellos entienden esto, pero les gusta regodearse en ese apoyo como si fueran políticos. Le reprocha que era una imprudencia elevar a cabeza de grupos a quien solo eran sirvientes. La propuesta que está haciéndoles es esta, hermanos. ¿No les parece una gran imprudencia dividir una casa tomando como causa a los sirvientes? ¿Usted qué diría, hermano? ¿Usted qué diría? Digo, qué imprudentes. Somos siervos, somos sirvientes. ¿Cómo pueden ustedes dividir la casa de Dios por dos sirvientes? Señores, ni siquiera tiene lógica ni sentido común. Pero eran carnales. Y por eso pensaban así. ¿Qué le parece, mi hermano? Qué lección interesante nos está regalando el apóstol. Yo espero que esta charla, conversación, reflexión signifique algo para usted. Y esto sí marcaría yo. Mis queridos pastores, no permitan que tengan liderazgo de opinión hombres que no son espirituales, mujeres que no son espirituales, porque ellos son la fuente de muchos conflictos. Pero ahora el apóstol echa mano de una figura agrícola para señalar que un sirviente está muy limitado a lo que puede hacer. Qué absurdo es que se apoyen en sirvientes limitados. A mí me dijeron que yo plantara y yo planté. Miren, hermanos, a Apolo le dijeron que regara y regó. Pero aquí hay una verdad que no pueden olvidar, que solo Dios podía dar el crecimiento.
Y el crecimiento aquí en esta iglesia lo ha dado el Señor. Entonces, ¿por qué las luchas? Y yo veo esta manera de reflexionar de Pablo, de presentar defensa, de decirles un no, pero luego desglosarles por qué no, o decirles un sí, pero desglosarles por qué el sí, los ha dejado sin causa de grupo. Les ha quitado la razón de grupos. Así que viéndolo desde esa perspectiva, Pablo ha despejado el camino. Hermanos de Corinto, les propuse ver qué cosa éramos nosotros. Pero el verso 7 dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, ni Pablo ni Apolos, ni uno ni otro son tan importantes. El importante en la iglesia es solo el Señor Jesús. Y yo le voy a decir algo. Una de las cosas que siempre confesamos en nuestras reuniones es, Señor, la única razón de que nos hayamos reunido es tu Santo Hijo Jesús, a quien queremos darle honra y gloria y alabanza. Apóyanos con tu Espíritu Santo para que la alabanza y la adoración te agrade, Señor, porque solo tú eres digno de ser honrado. Y estamos aquí por causa de Jesús, nuestro querido Salvador, y no por otra cosa. Y ha resultado. Pero dice Pablo, ni el que planta ni el que riega, ninguno de los dos es importante o tan importante. Y note eso. La pregunta sería, ahora sí, señores, díganme, ¿qué razón tienen sus rivalidades en el cuerpo de Cristo? Díganme, por amor de Dios, para que yo lo entienda. Señores, esta guerra de la nada. Pues nosotros nada podemos darles. Y cuando Pablo ha dicho todo esto y ha limpiado el camino, entonces voltearía y le diría así que, mis queridos hermanos, empezamos a poner orden. Y esta mañana, mis hermanos que me escuchan, ahí nos vamos a quedar con la predicación, con la reflexión, con esta charla que a mí me ha parecido verdaderamente tan interesante, cómo les quitó de las manos los motivos que tenían para sus intereses personales. Y ahora sí, está listo para empezar a poner orden. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les guarde. Y nos vemos en el próximo mensaje. Gracias a todos.